Doy gracias por poder estar aquí también con vosotros. Me alegro de veros, me alegro de ver que cada vez hay más asientos llenos, ¿verdad? Y menos vacíos. Y bueno, yo creo que el Señor está haciendo un trabajo aquí en cada uno que repercute en el bien de la Iglesia. Vamos a ver esta palabra, vamos a meditarla con la ayuda del Señor. Esta palabra que hemos leído en Mateo es interesante, muy interesante. Está tocando un tema, hermanos, que me sabe mal decirlo, pero está tocando un tema que se toca poco hoy en las iglesias, no sé por qué. 100 veces se habla de arrepentimiento o arrepentirse en la Biblia, 100. 77 por un lado y 23 por el otro. Pero, hermanos, hay muchas iglesias donde ya no hablan de arrepentimiento. Casi el arrepentimiento se ha sustituido por la oración de fe, que me parece bien, que no estoy en contra, pero una cosa no sustituye a la otra. 100 veces habla la Escritura de arrepentimiento. Malaquías fue el último de los profetas. Después de Malaquías hubo unos 400 años sin palabra profética. El pueblo oía palabras de sacerdotes, palabras de maestros, palabras de gente ilustrada, pero no oían palabra profética. Durante 400 años, hermanos, es mucho, ¿eh? Fijaos bien, 400 años. Pero dice que en aquel tiempo, cuando no había palabra profética, nace un hombre que era hijo de Zacarías, un sacerdote del templo, y Elisabet, que era pariente de la Virgen María. Y este profeta sale del desierto, lugares desconocidos, lugares donde la gente no iba. Pero fíjate, sale del desierto y este nuevo profeta, dice Jesús de él, que es más que un profeta. Es el que va a introducir el ministerio de Jesús, a Jesús en su trabajo público que va a empezar ya. Por tanto, es más que un profeta. Ningún profeta había tenido el privilegio de poder presentar a Jesús a la gente. Y este lo hace, es Juan el Bautista. Jesús dice que de los nacidos de mujer no había nadie más grande que él. Nadie. Es el mensajero que enunciaban las Escrituras. Y dice pero en el reino de los cielos, el menor de todos es mayor que él. Fijaos bien, hermanos, se ha separado la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, 400 años sin profecía. Después de Cristo, aparece Juan por un breve tiempo para dar paso al que es el corazón de la profecía. Él es el alfa, Él es la omega, Él es donde nace la profecía. Este Cristo fue introducido por Juan. Pero estuvo mucho tiempo, dice la Escritura, que el niño crecía, está hablando de Juan, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Mucho tiempo en el desierto. Hermanos, el desierto es donde Dios prueba, donde Dios habla, donde Dios hace que conozcamos más de nosotros mismos. Jesús tuvo que pasar 40 días en el desierto, no porque quiso, sino porque el Espíritu Santo le dirigió al desierto, porque tenía que ser probado en su identidad, una identidad que había sido dicha hacía poco: tú eres mi Hijo en el cual tengo confianza, tengo complacencia. Pero, ¿te lo crees esto? Vamos al desierto y vamos a ver si te lo crees. Y allí empezamos ya con las tentaciones de: si eres hijo de Dios, haz esto. Pero si hace un momento me acaba de decir el Padre que soy su hijo. Ya, lo ha dicho el Padre, lo sé yo, pero ¿lo sabes tú? ¿Realmente estás seguro que eres el Hijo de Dios? Y claro que estaba seguro, pero su fe tenía que ser probada. No era tanto fe porque escuchó la voz de Dios, pero ahí tenía que ser probado. Y hermano, te quiero decir una cosa. Estoy convencido de que tú has pasado tiempos en el desierto. Has pasado tiempos en el desierto. Y después del desierto, aunque fue un tiempo quizás duro, un tiempo de soledad, un tiempo de preguntas sin respuesta muchas veces, un tiempo de encontrarte contigo mismo, de sorprenderte, de ver lo que hay en ti, has salido victorioso de aquella prueba.
El desierto es el lugar donde Dios nos trata, fuera de los ruidos, en aquel desierto de Judea. ¿Quieres proyectar, por favor, la primera diapositiva? Aquel desierto de Judea. ¿Está por ahí? Que no lo veo. Ah, bueno. Es que no está proyectada. Vale, es que no me daba cuenta, no domino esto. Pues en aquel desierto era un desierto grande, es bastante grande. No es el Sáhara, desde luego, ni mucho menos. Pero es un lugar inhóspito, un lugar sin árboles, un lugar seco, un lugar donde ves alguna tienda de beduino por ahí despistada, ¿verdad? Pero es importante. Mira, aquí está. Allí, ¿no? Vale, pues mira, aquí nos encontramos que Juan estaba, por aquí veis que dice Judea. Esto es el desierto de Judea. Pero estaba trabajando por esta zona, por la zona de Jerusalén y también por este otro lado del Jordán. ¿Veis? Aquí dice Perea. Este fue el lugar donde Juan estaba trabajando y predicando el evangelio de arrepentimiento. Fíjate, dice, es aquel que va a... La Escritura dice, es el que va a preparar el camino al Señor. En la antigüedad, en aquellos tiempos, era normal que si un rey tenía que viajar de un lado a otro, ¿verdad? Salieran antes gentes, siervos, soldados, lo que sea, a arreglar un poco el camino del rey, para que aquellos baches que podía haber o aquellos montículos no fueran tan dificultosos para la cabalgata del rey y su séquito. Tenían que preparar el camino para que el rey andara por aquella zona más cómodo, más cómodamente. Y Juan dice que él era el que preparaba el camino al Señor, el camino del rey, porque el rey ya había venido. Ya había venido. Y entonces nos explica aquí muy bien lo que estaba ocurriendo. En aquellos días que Jesús fue manifestado públicamente, aparece Juan y nos dice la Biblia en Lucas 3:3 que la gente de aquellos alrededores salía a encontrarle para escuchar la palabra de Dios. Increíble, hermanos. La gente después de 400 años de sequedad, de sequía, va con un hambre tremendo a buscar a uno que está predicando la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo se estaba moviendo allí de una manera increíble, porque había hambre en aquel pueblo. 400 años sin palabra, se habían resecado, se habían integrado en el pecado, en la forma de pecar, aunque eran religiosos, pero eran pecadores, desobedecían la palabra, estaban mal. Pero cuando viene este hombre, parece que hay como un avivamiento y la gente quiere ir a escuchar a este Juan, y Juan les dice, arrepentíos, arrepentíos. Cuando Cristo empieza su ministerio también empieza diciendo, arrepentíos. Y esta palabra que hemos oído tantas veces, hermanos, ¿entendemos realmente lo que significa? Porque a veces hay palabras que no entendemos su significado. Y una palabra que aparece 100 veces en la Biblia debe ser importante para poder entender lo que quiere decir. Pero a veces no, hay palabras que no sabemos lo que quieren decir. Son palabras que las hemos oído toda la vida. La palabra hosana, dicho 1000 veces, pero sabemos lo que quiere decir la palabra hosana. Arrepentíos es la palabra, es el llamado que hace Juan a la gente que salía a encontrar, a verle, a escucharle a él. Vamos a poner, por favor, la próxima diapositiva. Arrepentíos, arrepentimiento es un verbo, arrepentirse es un verbo que tiene que ver con la manera de pensar. Metanoia, metanoeo o algo así. Quiere decir, cambia de mente. Si estás ahora pensando de esta manera y comportándote de esta manera, es cuestión de cambiar de mente. Tienes que cambiar el chip, diríamos ahora. Tenéis que cambiar el chip. Si antes andabais por este camino, entendéis que es un camino que a Dios no le agrada, tenéis que cambiar el chip y decir, lo estoy haciendo mal. Quiero pedir perdón a Dios. Estoy caminando de una manera que pensaba que era correcta, no tenía conciencia quizás de que era mala, pero tengo que cambiar el chip.
La Biblia me dice que no es el camino que Dios quiere para mí. Hoy, hermanos, es muy complicado todo ese tema porque los valores se han eclipsado y es muy difícil poder hablar a las personas de la fe. Pero cuando el Espíritu Santo te pone una persona que tiene hambre, le puedes decir claramente, arrepiéntete. ¿Y qué quiere decir? Cambia la mente, cambia la forma de pensar. Y hermanos, es algo muy curioso porque tiene que ver puramente con la parte lógica, con la parte intelectual del ser humano. Después vamos a ver más. Entonces, es un pensamiento posterior al que tenía antes. Yo pensaba de una manera antes y ahora pienso de nuevo. ¿Por qué? Porque ha habido un elemento que me ha hecho ver que mi forma de vivir no agradaba a Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Creía, a partir de aquí, antes creía que yo era una persona buenísima, que todos los malos eran los que me rodeaban, y ahora me veo una persona en la cual el mal está en mí y necesitaba un Salvador. Creía que podía ganarme la salvación con cositas, con obras, con historias, con yendo más a los cultos religiosos o a las misas o lo que quieras, pero ahora veo que no, que esto no sirve para nada. Que el ser salvado depende de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Y la fe es un regalo de Dios que viene por oír la palabra de Dios. Fíjate si estaba equivocado yo. Creía que mi forma de trabajar, mi forma de comportarme era más o menos correcta, porque al fin y al cabo no había matado a nadie nunca. Es verdad, no maté nunca a nadie. Pero me di cuenta que el problema no estaba en el hacer, sino en lo que había dentro de mí. Quizás no había matado a nadie, pero había deseado la muerte a más de uno. Y tantas cosas. Hay un cambio de mente, hay un cambio de forma de pensar. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Y si quiero acceder al reino de los cielos, tengo que preparar el camino. ¿Y cuál es el camino? Arrepentirme. Si no me arrepiento, si no confieso que he hecho las cosas mal, si no confieso mi imposibilidad de poder alcanzar la gloria de Dios por mí mismo, no puedo, si no lo confieso, no podré invitar al Rey a que entre en mi vida, porque el Rey ha venido a mi vida para salvarme. Es así de claro, no hay mucho más. Entonces, claro, Jesús venía y estaba llegando el reino de los cielos, iba a ser un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? El reino de los cielos ya estaba aquí, ya había abierto una brecha en una sociedad y en un mundo que estaba totalmente apartado de Dios, como hemos cantado hoy. Ahora ya puede el pueblo entrar en la presencia del Padre, aquellos que se han arrepentido. Pero ¿qué pasa? ¿No hay maldad en el mundo? Sí que hay maldad. Es el sí, pero todavía no. Mira, hace unos años estuve en Normandía, era por estas fechas. Acababa de hacer las fiestas del desembarco. Y estuve allí y vi lo que era aquello. Toda la costa atlántica, desde Noruega, me parece, hasta Irún, estaba perfectamente organizada para poder repeler una invasión. Sabían que un día u otro tenían que invadirse aquello. No sabían cuándo ni por dónde, pero estaba todo muy preparado. Toneladas y toneladas de acero y hormigón estaban puestas allí en aquellas defensas que había allí. Pero pasó una cosa, hermanos. El día 6 de junio de 1944, miles de barcos, aviones, paracaidistas, tropas, se metieron en un lugar, la zona aquella de la península de Cotentin, estaban allí y empezaron a desembarcar. La gente caía como moscas, era una matanza tremenda. Mientras caían al agua, ya les estaban ametrallando. Fue tremendo aquello. Es algo que me pone siempre la piel de gallina cuando lo veo. Lo suelo ver una vez al año por estas fechas, que es cuando hubo el desembarco. Hermano, no habían ganado la guerra aquella gente. Habían roto aquella tremenda muralla que hacía que toda Europa estuviera, dijéramos, sometida al régimen nazi. Pero, al cabo de un año del desembarco, ya habían abierto una brecha, llegaron a Berlín. Pero llegar a Berlín, que era la capital del nazismo, no fue una cosa fácil. Tuvieron que luchar pueblo por pueblo, carretera por carretera, casa por casa, ir llegando. Habían desembarcado, pero no había todavía finalizado
la guerra. Jesús ya ha desembarcado aquí el reino de los cielos y un día finalizará cuando en su segunda venida venga a establecer un reino de paz. Pero mientras tanto no llega este tiempo, estamos aquí luchando, estamos aquí en el camino, sufriendo las dificultades y todo lo que trae una sociedad que no quiere a Dios en su mayoría. Ha llegado el reino, pero todavía no ha llegado el fin. ¿Entendéis, hermanos? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Y luego va a volver. Y entonces la humanidad dice, ya no tengo que estar sujeta al imperio de la muerte, porque ha venido uno a darnos la vida. Hay otra palabra muy interesante que quizás la conozcamos un poco mejor, que es la conversión. Conversión. Una vez has recibido esta nueva mente, te dice esta mente, y hasta ahora hemos ido por este camino, pero es que ahora entiendo que este camino no es bueno, entonces tenemos que ir por otro camino. La conversión implica el cambiar de dirección. A veces he ido con el GPS, porque yo me pierdo hasta con GPS, pero era tremendo, porque, por ejemplo, si el GPS, cuando te estás equivocado, dice, cambie de sentido, cambie de sentido, cambie de sentido, te está machacando, ¿no? Y al final dices, porque yo quería ir para Andratx, pues estás yendo para Capdepera, no es el camino. Y al final dices, voy a cambiar de sentido, ¡bam! Y das un giro de 180 grados en algún lugar. Has cambiado de sentido. ¿Por qué? Porque te habías dado cuenta de que el camino que estabas siguiendo no era correcto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando hemos recibido a Cristo y no hemos cambiado la mente, tenemos que cambiar también la forma de caminar, la dirección. Es un darse la vuelta. Y está muy claro esto, hermanos, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le tienen que caer de todas hasta que pasa hambre, que tiene que pedir comida de cerdos, un judío, imagínate, ¿no? Está hecho polvo, debía tener enfermedad, no sé, pero enfermedades que trae la suciedad y la desnutrición. Y se le enciende la luz en la mente, se le enciende la lucecita esta. Y dice, en casa de mi padre no me faltaría de nada. Mi padre es una buena persona. Los que trabajan en casa de mi padre están bien. Se le ha encendido la luz. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado, lo he hecho mal, me he equivocado, he metido la pata, perdóname. Pero empieza aquí. Pero ¿qué ocurre cuando el hijo pródigo tiene esta idea? No se queda allí diciendo, me levantaré, iré, me esperará mi padre, no me esperará, ¿qué dirá mi padre? No, me levantaré, iré, quiere decir que se levanta y va. Pero esto es el fruto del arrepentimiento en la mente y se convierte en un camino para atrás. Él había venido por aquí, ahora se va para allá. ¿Quieres, por favor, proyectar la próxima? Cuando uno se encuentra a Cristo y su palabra y ves que estabas haciendo las cosas mal, te das cuenta de que estabas equivocado, esto impacta también en los sentimientos. Y ves que lo has hecho mal y lo sientes, les sientes y dices, Señor, lo he hecho mal, perdóname, porque un corazón humillado es un corazón que está abajo, a nivel de humus, a nivel de tierra, un corazón que ya no se siente el rey del mambo, que ya no se siente que eres el más grande de todos, es un corazón que dice, Señor, te necesito, lo siento. Y a este corazón, dice la Biblia, que Dios no le va a despreciar. No lo va a despreciar. Si tú has entendido que no vas por un camino correcto, le pides perdón a Dios y te das cuenta de que necesitas el poder del Espíritu Santo para ir adelante, Dios no te va a despreciar. Él va a perdonar todos tus pecados, todos, y te va a levantar. Y quieres poner la otra para hacerlo más gráfico. Fijaos bien. Esta chica está yendo por aquí. Está caminando por aquí. Pero de golpe y porrazo el GPS le dice, oye, que vas por más mal. Tienes que girar. Y entonces pon la otra. Y se va para allá.
ha girado. Esto es la conversión, que es fruto del arrepentimiento. Es cuando el Espíritu Santo ha tocado tu mente, mi mente, te hace ver que no vas bien y te dice, vuelve por el otro lado. Y entonces cambias el camino. Porque la conversión que empieza en la mente tiene que tener una manifestación luego en la forma de caminar y en la forma de hacer las cosas. Entonces, es muy interesante todo esto porque yo me siento tan identificado en todo esto, ¿verdad? Había gente en aquel momento que dice que iban a bautizarse, que es lo que tocaba. Todo el pueblo iba a bautizarse. Y había unos que eran los eruditos, los fariseos, los saduceos, y dice, vamos a engancharnos porque por lo menos daremos la imagen de que estamos con el pueblo. No vamos a cantar aquí, vamos a ser diferentes. Y les dice Juan, les dice, vosotros no os habéis arrepentido. No os habéis arrepentido. Venís aquí para, de una forma u otra, dar una imagen. Para de una forma u otra el pueblo os acepte, pero no os habéis arrepentido. Sois unos hipócritas, les dice Juan. Camada de víboras. Y es muy interesante la frase que usa, hermanos, porque una camada de víboras es un nido de víboras. Y era algo muy interesante porque en aquel momento, bueno, en aquellos tiempos, yo supongo que es lo mismo, en Israel, en el desierto, cuando llovía, salía mucho matojo, mucha hierba, muchos arbustos, pero cuando salía un par de días el sol, se quemaban todos, se morían. Y luego cualquier chispa, cualquier cosa podía provocar que aquellos arbustos se incendiasen. Pero es que debajo de aquellos arbustos estaban las serpientes. Y entonces salían disparadas de allí para no quemarse. Y les dice a la gente, camada de víboras, les compara a lo que ocurría con las víboras. ¿Qué pensáis? ¿Que huiréis de la ira venidera simplemente porque hagáis un acto religioso? Yo me lo aplico. ¿Qué te piensas? ¿Que huirás de la ira venidera simplemente porque me paso la vida en el culto? ¿O que me paso la vida escuchando la palabra? Que es bueno y es buenísimo, pero esto no me va a solucionar la papeleta. Puedo ser toda la vida un religioso, cualquier religión, cualquier forma de culto, pero esto no me soluciona la papeleta. Lo que me soluciona la papeleta es el reconocimiento de que no he hecho las cosas bien delante de Dios, que estoy bajo el juicio de Dios, pero que he aceptado la muerte a mi favor de Jesucristo, que es el que ha venido a pagar por mis pecados, hermanos. Esto me soluciona el problema. La religiosidad no me lo va a solucionar, hermanos. Y aquella gente se apoyaba en su religiosidad. Y Juan ya les para y les corta. Oye, además, no presumas de que tú eres de la estirpe de Abraham, ¿no? Porque Dios puedes levantar hijos de Abraham de estas piedras. No presumas de tu religiosidad. No presumas de lo que eres. Estás perdido. Estás perdido y sin salvación si no recibes al Salvador. Es así de claro, hermano. Es así de claro. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, estás perdido. ¿Por qué se llama Salvador? Porque estás perdido, necesitas que alguien te saque, que alguien te salve. Es muy importante que entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Hermanos, yo creo que el arrepentimiento es algo que es continuo, que ocurre cada día en nuestra vida, porque cada día hacemos cosas que no están bien. Pero si tú ya eres un hijo de Dios porque has recibido a Cristo, es verdad que vas a caer. Pero queda muy claro, Jesús lo explica muy bien, vosotros ya habéis sido limpiados profundamente por la palabra. Habéis escuchado la palabra, la habéis creído y habéis sido limpios. Ahora lo que tenéis que ocuparos es del cada día, del caminar de cada día, de cómo os ensuciáis cada día, con las tentaciones que tenéis, con los problemas que salen. Y aquí os vais a ensuciar y os podéis arrepentir, porque si cuando caemos, que es seguro que vamos a caer, le pedimos al Señor que nos perdone, confesamos lo que hemos hecho, Él continúa dándonos el perdón, porque la sangre de Cristo continúa funcionando. Pero Él no se ha ido, hermano. Mira, ahora viene un tiempo de ir a la playa. Nos vamos a ir a la playa y nos vamos a ir allí, un sitio, nos vamos a untar de crema para que no nos pase nada con el sol, nos tumbamos allí, nos quedamos medio dormidos. ¿No te ha pasado nunca alguna vez esto? Fatal dormir bajo el sol, dormirte bajo el sol es fatal, pero a veces ocurre. Y de repente
sentimos con un poco de frío y lo primero que decimos, ¿sabéis qué es? ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Se ha ido el sol, ¿no? Pero el sol no se ha ido. El sol no se ha ido. Ha venido una nube que ha ocultado el sol y ha impedido que continúes beneficiándote del calor del sol. Pero el sol no se ha ido. Querido hermano, querida hermana, si tú ya eres una persona que ha tenido esa experiencia personal con el Señor y has caído alguna vez y has notado que la relación falla, que no tienes esta confianza, que no tienes esta libertad para acercarte a Dios, es porque no has confesado tu pecado, tu caída. Pero si la confiesas inmediatamente, notas de nuevo aquel calor que viene de parte del Espíritu Santo. Jesús no se ha ido de tu vida. Ha habido una nube que se ha interpuesto. Ha cortado la relación, la comunión, pero Él no se ha ido de tu vida. ¿Entiendes, hermano? O sea, por tanto, si hay alguna persona aquí que por las circunstancias, por lo que sea, ha caído y siente que esta relación tan profunda que había y fácil ha desaparecido, quizás el Señor lo que quiere es que confieses el pecado y te integres de nuevo en la relación y comunión, porque el Padre no se ha marchado. No se ha marchado. Cuando uno se ha convertido, ahora hará ya 55 años que me he convertido, cuando uno se ha convertido, empieza a confesar los pecados, confiesas las cosas que has hecho. Y ves, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo de más allá, vas confesando, ¿verdad? Pero van pasando los tiempos y cada vez te das más cuenta que no es que confesar lo que haces es importante, pero lo que es muy importante todavía es confesar lo que tú eres, lo que yo soy. Ver que el pecado mora en mí y que peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco, sino la realidad de mi vida se transmite, se presenta, se transforma con pecados. Y entonces empiezas a darte cuenta de que sí, hay que confesar lo que hacemos, pero también hay que decir, Señor, es que yo soy de esta manera y te necesito. Si tú no me ayudas, yo no podré dejar de caer, necesito tu ayuda. Porque soy así, sin ti no puedo. Porque te das cuenta de la potencia de fuego que hay dentro de ti, de cómo la naturaleza de pecado está funcionando y cómo, si no lo tienes en cuenta, caeremos una y otra y otra y otra vez. Si os fijáis, voy a leer un salmo, Salmo 51, que es la oración de David, cuando el hombre cayó con aquella mujer Betsabé, y entonces escribió un salmo, es el 51, y dice así, versículo 4. Fíjate bien, yo sé que la Reina Valera lo dice de otra manera, pero tal como os lo voy a leer yo, es tal como está en el hebreo. Dice así, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea que lo que tú dices, yo lo he experimentado. Te digo amén a todo lo que tú dices porque yo lo veo en mí. Ahora bien, 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Vamos a leerlo al revés. Mi madre me concibe, cuando estaba teniendo una intimidad con mi padre, me concibe, y en aquella concepción hay un personaje, en aquel embrión, de pecado, tocado por el pecado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice, nací en pecado, soy concebido en pecado, nazco en pecado, y versículo 4 dice, y peco. Y contra ti he pecado. Soy concebido en pecado, nazco en pecado y lo normal es que peque. Muy interesante que lo veamos así, porque entonces empezamos a decir, Señor, a pesar de todo, has tenido misericordia de mí. A pesar de que tú sabías cómo eras venido a morir por mí, me querías salvar de esta naturaleza que me lleva a hacer esto.
Señor, sí que caigo, pero si tú no entras aquí y haces un trabajo justo, eso no se acabará nunca, nunca. Pero gracias, Padre, porque tú sabías cómo yo era. Y me doy cuenta, digo, certifico que lo que tú dices es verdad. No te puedo reprochar nada, estás diciendo la verdad, porque yo también la estoy viendo esta verdad. Pero eso va viniendo con la madurez en el Señor, queridos hermanos, poco a poco. Y ahora, si me permitís, vamos a ir al Salmo 58, que dice más o menos lo mismo, pero nos da una imagen un poco diferente. Fíjate bien, dice así, versículo 3, dice así, 58:3, es lo mismo, más o menos. Desde la matriz están desviados los impíos. Está hablando de los impíos, todos aquellos que no conocen al Señor, que están viviendo su vida apartados del Señor. Y estos éramos todos. Desde su nacimiento, fíjate, desde la matriz, nacen, están igual, y luego se descarrían. Es lo mismo. Pero añade algo. Tienen veneno como veneno de serpiente. Es veneno de serpiente lo que tenemos dentro, hermanos, en nuestra naturaleza de pecado. Es veneno de serpiente. Y ahora son como una cobra sorda que cierra su oído y no oye la voz de los que le encantan. Yo no sabía que las cobras fueran sordas, pero a través de esto, de la palabra, me fui y busqué. Y es verdad, hermanos, las cobras no oyen. ¿Quieres poner? Mira, está allí delante. Entonces, ¿qué hace este hombre aquí con el punji dándole y la cobra haciendo estas maravillas que está haciendo si no oye? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué la Biblia nos pone este ejemplo? Cuando encuentras un ejemplo, cuando encuentras un símil, dice, esto es como, tienes que estudiar lo que es, por si no te enteras. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Me puse a investigar y las cobras no oyen. Hay un montón de trampas en esto. Muchas veces les han quitado incluso los colmillos, muchas veces están como aletargadas porque estaban en una cesta oscura, pero no oyen. ¿Qué es lo que ocurre? Sienten los cambios de frecuencia que produce el punji. Se transmite por el suelo y va a su cerebro, pero ellos no han oído nada. Y cuando la Biblia nos pone aquí este ejemplo, es tremendo, porque me dice, mira, tu vida no depende que caigas o no caigas en lo que hay fuera. Te puede afectar, pero tú tienes poder para solucionarlo. El problema es lo que tienes dentro. Este es el problema. Tú oyes la voz de tu naturaleza y actúas de acuerdo a esta voz, pero esto está muy profundo. El problema está en lo profundo, hermanos. Y cuando vemos este problema que hay aquí, es cuando vamos y confesamos delante del Señor. Señor, necesito que tú me bautices con Espíritu Santo y con fuego para que quemes esta naturaleza que desde que fui engendrado, desde que fui concebido, está actuando y ahora este soy yo. Te confieso muchas cosas que he hecho mal, pero te confieso quién soy. No necesito lo que me viene de fuera para pecar. Peco, porque dentro de mí hay una sensibilidad al pecado que puede captar perfectamente sonidos que no son sonidos, son aire, espíritu, y que me hacen que me ponga a pecar. Hermanos, yo creo que desde mi punto de vista, nuestro problema no depende de las voces que vienen de fuera. Nuestro problema está dentro. No depende de que escuche tanto lo que viene de fuera. Claro que sí, que si me expongo a pecados de fuera voy a pecar. Claro, me va a ayudar a pecar, pero el problema está dentro. Por eso, querido hermano, quizás es un tiempo de decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Gracias por haber venido, por haber perdonado mis pecados, pero sobre todo muchas gracias porque me has aceptado como yo soy. Una persona que ha sido concebida en pecado, que ha nacido en pecado y por consiguiente ha pecado. Pero te doy gracias, Señor, porque yo necesito un Salvador, alguien que me salve de esto. Y este ha sido Jesucristo.
Y fíjate lo que ha hecho Jesús, ha pagado por mis pecados y tus pecados, pero te ha dicho, os voy a dar mi Espíritu Santo para que esté dentro de vosotros y podáis captar los sonidos, las palabras, el aire de algo nuevo. Antes solo captabais el aire, el sonido del pecado, pero ahora podéis captar el aire y el sonido de la santidad que viene porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Nos paga por nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a ir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o que nosotros vayamos a Él. No lo sé cómo será. No sé. Yo querría que viniera ya, pero parece ser que esto no es de momento así. Pero por lo menos cuando nos vayamos a Él. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que te ayude a ir adelante en este lugar de tremenda lucha espiritual que tenemos contra nosotros mismos, contra lo que nos rodea y contra los espíritus de las tinieblas. Amén. Amén.